Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Quisiera hacer la pregunta que escuchábamos hace un momento. ¿Hay alguno aquí dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo para compartir ese peso de gloria con Abraham? Amén. Romanos, el capítulo 1. Romanos, en el capítulo 1 encontramos un texto que debería ser la experiencia de cada cristiano. Leemos en el versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Porque en Él, en Cristo, la justicia de Dios es revelada como de fe en fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero invitarles para que, puestos de rodillas, comencemos esta meditación con una palabra de oración. Bondadoso Padre que estás en el cielo, acudimos a ti, Señor, a esta hora profundamente necesitados, reconociendo que necesitamos desarrollar una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Las pruebas que están por delante son terriblemente difíciles y en nuestra incapacidad humana estamos condenados a muerte. Por eso rogamos, Señor, que pongas en nosotros de tu espíritu y nos fortalezcas, nos afirmes y pongas en nosotros la convicción que solo el cielo puede poner en nosotros para permanecer de pie delante de las pruebas que están por venir. Rogamos, Señor, tu presencia en medio de nosotros y que desde ya, Señor, tú puedas sancionar esta y las próximas reuniones. Perdona nuestras faltas cometidas y concédenos el privilegio de tener tu presencia en medio de nosotros. Rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar esta meditación, esta reflexión, primero visualizando un pequeño video, así que les invito para que estemos atentos. No tiene, el audio es simplemente una música instrumental, así que vamos a estar atentos a este video. Dice, este filme muestra el universo, mapeado desde algunas... líneas verdes representan las órbitas de algunos satélites artificiales. Las órbitas de los planetas en el sistema solar.
unas constelaciones de estrellas. La Vía Láctea, una galaxia. La galaxia en la que nos encontramos. Cada uno de esos puntos son una galaxia. Ese es el universo conocido. Pero todo lo que ven en negro es más universo, solo que el hombre no tiene ni idea. Ahí vamos de camino de regreso. Regresando a la Tierra. ¿Qué les pareció? El Salmo 95 dice que Dios es grande. Y cuando la Biblia dice que Dios es grande, lo dice muy en serio. Lastimosamente, a veces el orgullo que sale del corazón y la autosuficiencia termina siendo más grande que eso. Pensamos que somos lo mejor o somos lo último. Yo quisiera que me acompañen, teniendo en mente este escenario, quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Hebreos 1 y el versículo 2. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. ¿Quién hizo el universo? Bueno, ahí especifica quién. Su Hijo, muy bien. ¿De qué manera hizo Dios, de qué manera hizo Jesús, de qué manera hizo el Hijo el universo? Vamos a Salmos, el capítulo 33. Salmos, el capítulo 33. Y vamos a leer el versículo 6. Sí, Salmos 33, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, por la palabra ¿de quién? De Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque él, ¿qué hizo?
habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. ¿Recuerdan un estudio anterior que tuvimos acerca del nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Jehová. ¿Cómo es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Lo acabamos de leer. Hebreos 1 y el versículo 2 dice, el Hijo hizo todo el universo. Y aquí dice, ¿por la palabra de quién? Jehová se hizo el universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre. Por eso Mateo 28 dice, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre. Así que el Hijo habla, Dios habla y las cosas son hechas. Vayamos a Isaías. Vayamos a Isaías porque este texto es muy interesante. Isaías el capítulo 46. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante. Isaías 46, versículo 9. Dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y escuchen el versículo 12. Oídme. ¿Qué cosa? Duros de corazón, que estáis lejos de qué. Oídme. Todo lo que está escrito en este texto es clave. Oídme, duros de corazón, porque estáis lejos de qué? De la justicia. ¿Qué es la justicia? Salmo 119 y el versículo 172 nos dice, ¿qué es la justicia? ¿Estamos lejos de qué? ¿El ser humano de qué está lejos? ¿Qué dice Salmo 119, 172? Vamos rápidamente. ¿Todos tus mandamientos son qué? Son justicia. ¿De qué está lejos el ser humano? De los mandamientos de Dios. Entonces él dice, oídme, porque cuando yo hablo, las cosas se hacen. Se hacen cosas como estas. Y a veces hemos entendido mal este texto que encontramos en Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Nosotros conocemos lo que aparece en Éxodo 20, ¿verdad? Éxodo 20 y el versículo 1. Dice la Escritura, ¿qué fue lo que hizo Dios? Habló. Y cuando Él habla, ¿qué ocurre? Las cosas son hechas. La gente la gente en el mundo hoy entiende los 10 mandamientos como una serie de prohibiciones. Pero Dios dice que habló los 10 mandamientos. Dios habló los 10 mandamientos. Y cuando el ser humano atiende a la voz de Dios, presta oído a su voz, las cosas se hacen. No son prohibiciones, es un mandato de Dios. Cuando Dios habla, ¿qué ocurre? Las cosas se hacen. Y en estos días revisamos el mandamiento número 1. ¿Recuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios le habla a usted, hermano. Lo mira a los ojos y le dice, si usted está atento a la voz de Dios, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es una prohibición. Cuando Dios habla, ¿qué ocurre? Las cosas se hacen. No son prohibiciones, son promesas. Por eso el Señor dice, oigan, duros de corazón, oigan. Hebreos 3
Vayamos a Hebreos. El capítulo 3 y el versículo 15 dice, Hebreos 3, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. Porque el propósito de Dios es poner su ley en mi corazón. Pero eso solo lo puede hacer si yo atiendo la voz. Jeremías 31:33 está la promesa. Yo voy a poner mi ley en sus corazones. Óiganme, óiganme. Y cuando ustedes me oigan, los 10 mandamientos serán una promesa en su vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. Son promesas. No vas a matar. Y entendemos lo que implica el contexto de matar, ¿no? Santiago nos dice que aquel que se enoja contra su hermano se convierte en un homicida. No cometerás adulterio. Es una promesa de Dios. Pero está buscando corazones como el que estudiamos unas noches atrás. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Recuerdan? Estudiamos todo el tema y estudiamos lo que hizo David. Pero David tenía un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Volvamos a Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y no hay otro semejante a mí. Un físico matemático reconocido, llamado Albert Einstein, formuló una teoría que solamente está en el papel, es una teoría llamada la relatividad. Y la teoría de la relatividad básicamente relaciona el tiempo y el espacio. Hoy, los seres humanos, antes podría decir especialmente las damas, pero creo que ahora los varones también, están preocupados por algunas arrugas que empiezan a salir por aquí, ¿cierto? Y entonces quieren tratar de detener el tiempo. Y se han hecho varias investigaciones acerca de cómo reducir cómo retrasar el envejecimiento. Están tratando de buscar la forma de conservar los telómeros, la parte de encima de los cromosomas, porque a raíz de eso nosotros envejecemos. La teoría de la relatividad dice que si alguien se mueve a la velocidad de la luz en el espacio, no envejece. No envejece. Teóricamente podríamos decir, según las leyes físicas, que Dios es eterno porque se mueve a la velocidad de la luz. Pero realmente es mucho más que eso. En Daniel el capítulo 9 nosotros encontramos a Daniel orando. Y dice, aún estaba hablando, aún estaba yo llevando mi súplica al Señor. ¿Lo han leído? ¿Cuándo qué? ¿Qué pasó? Vino el ángel. Nosotros dimensionamos más o menos lo que es parte del universo, el sistema solar. ¿Saben qué tiempo tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? Aproximadamente 8 minutos a la velocidad de la luz. La luz viaja a la velocidad de la luz.
300.000 kilómetros por segundo. Y ese es el tiempo que tarda la luz desde el sol a la tierra en llegar. Daniel estaba de rodillas. Y Daniel, mientras permanecía de rodillas, un ángel que vino desde el tercer cielo, según 1 Corintios 12, desde el tercer cielo llegó a atender el llamado de Daniel. Un ángel que vuela muchísimo más, exponencialmente más rápido que la velocidad de la luz. No vino desde el sol. No vino desde el universo conocido que vimos nosotros. Vino mucho más lejos. Y en una oración, él estaba allí. Dios es un ser infinitamente grande. Más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Y tiene la capacidad de moverse en el tiempo como nosotros nos movemos en el espacio. Acordaos de las cosas pasadas. De las cosas pasadas. Porque yo anuncio el porvenir desde el principio. Y olvidando esta premisa, que Dios se mueve en el tiempo como nosotros nos movemos en el espacio, entonces se malentienden algunos textos. Por ejemplo, Romanos. Vayamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Y el versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Predestinó a la imagen de su Hijo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Predestinación. Vayamos a Efesios. Efesios, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Vamos a leer el 5 también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Con qué propósito? Santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. ¿Cómo entendemos eso? De que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entendemos que Dios conoce el futuro y entonces Él ya sabe quiénes van a ser salvos? ¿Seremos salvos todos los que estamos aquí? ¿Será que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y a los que no escogió, pues lastimosamente ya no pueden salvarse? No es así, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, el capítulo 20. Un grupo de saduceos se le acerca a Jesús. Se le acerca a Jesús para tentarle con una pregunta. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces, según Deuteronomio 25, cuando una pareja es casada y el esposo muere, entonces viene el familiar a redimirle, ¿cierto? Algo similar planteaban los saduceos, pero ellos no creían en la resurrección. ¿Qué pasa si un hombre o una mujer se casa, ¿cierto? Y entonces un hombre se casa y su esposa muere. Y entonces se casa con otra. Y esa también muere. Y luego viene y se casa con otra. Y esa muere. Dice los saduceos de forma irónica, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? ¿De quién va a ser, cuál va a ser su esposa? Pues el Señor responde con mucha sabiduría y dice,
En el versículo 35, Lucas 20:35. Leamos el 36 para ganar tiempo. Porque no pueden morir ya más, pues son iguales a ángeles y los hijos de Dios, son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Los saduceos no creían en la resurrección porque solamente creían en la Torá. Y entonces Jesús les cita el Antiguo Testamento y les dice, porque Moisés lo enseñó, el tema de la resurrección, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y noten el versículo 38, porque Él no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos, porque todos viven para Él. ¿Cómo así? Todos viven para Él. Para Él, todos están vivos. ¿Cómo entender eso? Vayamos a Génesis, el capítulo 17. Génesis 17. Génesis, el capítulo 17, y vamos a leer la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo un llamado de fe a Abraham. Y Abraham, por la fe, aceptó ese llamado. La promesa del Señor en el versículo 1 dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé cómo. Sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló a él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué dice? ¿En qué tiempo se está hablando allí? ¿En qué tiempo verbal? Serás. ¿Eso está dónde? En el futuro. Serás padre de muchas naciones. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque, ¿qué cosa? Te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿En qué tiempo verbal está el versículo 5? Es una especie de presente perfecto, ¿verdad? Yo he estado viviendo. ¿Qué significa eso? Presente perfecto. He estado viviendo. ¿Qué significa? ¿Qué involucra? Tiempo pasado y que continúa en el presente, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice serás. En el versículo 5 dice, para mí ya eres padre de muchas naciones. Y esto lo ratifica Pablo. Vayamos al libro de Romanos, el capítulo 3. Pablo explica un poco acerca de cómo es Dios. Versículo, Romanos, ¿qué le dije? ¿Romanos 4? Romanos 4. Vamos a Romanos 4, es Romanos 4, capítulo 16. Romanos 4, 16. Por tanto, ¿es por qué? Por la fe. Por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho delante de Dios, a quien creyó. Y escuchen lo que dice a continuación. El cual da vida, ¿a quién? A los muertos, porque para él todos viven. ¿Recuerdan que lo leímos? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Pablo lo explica. Dios ve las cosas y se mueve en el tiempo como nosotros nos movemos en el espacio. Yo quiero compartir esta cita que aparece en Manuscript Releases, el volumen 14.
número 1084, la página 21. Lo pueden encontrar en su biblioteca electrónica, solamente que está en inglés, pero allí está. Dice, yo soy significa un eterno presente. Yo soy, yo soy. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy. Y aparece en mayúscula. Yo soy significa un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve el más remoto evento del pasado en la historia y el más lejano o distante evento futuro con una visión tan clara, como nosotros vemos lo que ocurre diariamente. El deseado de todas las gentes, la página 558, dice algo similar, pero en otras palabras. Deseado de toda la gente, la página 558. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Él ya ve a los redimidos. Él ya ve y contempla el gozo de los redimidos, porque es para Él un presente. Para Él, termina diciendo, los muertos viven. Volvamos a Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas, desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que ¿qué? Lo que quiero. Dios vive en un eterno presente, pero a nosotros nos ha revelado el futuro a través de las profecías. Hemos entendido que Dios, desde la fundación del mundo, no es que haya hecho una selección especial, pero Él desde antes de la creación de este mundo, Él ya visualiza y ve a los redimidos. Él conoce el futuro, pero no porque él sea causativo de ese futuro, sino porque es Dios. Nosotros somos salvos o simplemente perdemos la salvación por nuestra propia elección. Pero Él ve el fin de las cosas desde el principio y nos ha revelado las cosas que están por ocurrir. Lo conocemos, tenemos el panorama por delante, a fin de que nos preparemos para eso. ¿Pero es ese el único propósito de las profecías? ¿Conocer o revelar simplemente el futuro? Dios revela las profecías para mostrarnos que Dios es soberano, que es todopoderoso y que es un Dios que está al control de la historia. El capítulo 2 de Daniel nos da la garantía de que la Escritura es un libro inspirado por Dios. En el capítulo 2 de Daniel nosotros encontramos una revelación profética. 600 años antes aproximadamente de que Cristo viniera, ya se había revelado que solamente en la historia iban a existir 4 imperios. 4 imperios. Y fue así. Fue así.
Y a través de Daniel, Dios quiso explicar algunas cosas interesantes para nosotros. Y yo quisiera que hiciéramos un pequeño paralelo aquí de forma muy rápida. Vayamos a Daniel, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 4. Daniel 1 y el versículo 4. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y en qué condición estaba Daniel cuando fue llevado cautivo? Versículo 4. Muchachos fueron seleccionados por el rey, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en qué? En toda sabiduría. Daniel tenía sabiduría. ¿Saben lo que es la sabiduría? Proverbios 1:9 dice que la sabiduría es temor a Jehová. ¿Podríamos decir que Daniel era temeroso de Dios? Temor de Dios. En el capítulo 1 de Daniel se presentan varios aspectos importantes. En el versículo 8 dice que Daniel se propuso en el corazón no contaminarse con la porción de la comida y de la bebida del rey. Ustedes han leído 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo para qué? Lo que hizo aquí Daniel en cuidarse en comida y bebida, ¿creen ustedes que eso le dio gloria a Dios? Daniel dio gloria a Dios. Después de una prueba que Daniel y sus amigos tuvieron que pasar, Daniel tiene que comparecer ante el rey. Después de una prueba. Daniel capítulo 1, el versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante del rey, de Nabucodonosor. Después de esa prueba, Daniel tiene que presentarse delante del rey. Comparece ante el rey. Comparece ante el rey. ¿Este panorama se les hace familiar? ¿En algún lugar de las Escrituras encontramos algo como eso? Temor a Dios. Gloria a Dios. Porque el juicio ha llegado. Teman a Dios y denle gloria porque el momento en el que usted va a comparecer ante el rey ha llegado. Y no queda allí. En el capítulo 2 de Daniel, Daniel se le acerca al rey y le dice, rey, Babilonia va a caer. Y viene un reino más grande. Viene un reino más grande. En el capítulo 2 de Daniel, Babilonia cae. Pero no queda allí. En el capítulo 3 se levanta una imagen. Y es impuesto por el poder civil adoración a esa imagen. Y aquel que no adore esa imagen pagará con su vida un decreto de muerte. En el capítulo 3, adoración a la imagen. A la imagen. Una imagen que levantó la bestia. ¿Recuerdan lo que ocurrió en capítulo 4 de Daniel? Nabucodonosor se convierte en ¿qué? En bestia. Mensaje del primer ángel.
Mensaje del segundo ángel. Mensaje del tercer ángel. Yo soy Dios, dice, y anuncio el porvenir. Este mensaje es una verdad presente para nosotros, que el Señor había revelado desde la antigüedad. En Daniel 2, Él avisa y dice, tu imperio no va a ser para siempre, vendrá un reino más fuerte. Y no vamos a desglosar el tema de los tres ángeles aquí, pero es algo que nosotros deberíamos entender, saber explicar y vivirlo. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. Bueno, la Biblia dice sueños, realmente fueron varios. Y él no entiende el sueño y manda llamar ¿a quiénes? Magos. ¿Quiénes eran los magos? Eran aquellos que decían que podían esclarecer los hechos futuros. Ellos colocaban el aceite en el agua y de acuerdo a la forma en cómo se acomodara, determinaban lo que iba a ocurrir en el porvenir. Tenían bolitas de cristal. Esos eran los magos. Pero también tenía astrólogos. ¿Quiénes son los astrólogos? Revelan el porvenir a partir de los astros. Pero también tenía encantadores. Los encantadores fueron los primeros espiritistas de la historia. Esos que se aparecen y dicen lo que va a ocurrir. Pero también tenía a los caldeos, los académicos de la época. Y frente a todo ese grupo, Nabucodonosor tenía todas las alternativas para conocer lo que iba a ocurrir. Pero ninguno pudo revelar ni el sueño ni su interpretación. Y entonces en Daniel, el capítulo 2, el versículo 14, le es comunicado que todos van a morir. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que habían salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa por la cual este decreto se publica del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey, ¿qué cosa? Tiempo. ¿Para qué? Daniel pidió tiempo para ir a buscar los libros en la universidad, ¿cierto? Para mirar a ver cómo podía revelarle el sueño al rey. No, Daniel no pidió tiempo para eso. Daniel pidió tiempo para ir a buscar en Google, ¿cierto? No. Daniel pidió tiempo para ir a revisar en YouTube, a ver si había algún tutorial acerca de cómo revelar el futuro. No. Daniel pidió tiempo para qué cosa? Para pasar tiempo con Dios. Para buscar a Dios en oración. Hermanos, aquel que saca un espacio para orar tiene forma de aprender a conocer a Dios. Porque nosotros podemos conocer a una persona solamente pasando tiempo con esa persona, ¿cierto? Alguien me preguntaba hoy acerca de otra persona y yo le digo, bueno, la verdad, no sé, no he pasado tiempo con esa persona, no lo conozco. Pero si alguien me pregunta algo acerca de mi mamá, yo puedo hablar muchas cosas de ella, la conozco, pero ¿por qué? Porque he pasado mucho tiempo con ella. Y Daniel saca tiempo para ir a hablar con Dios. La salvación, hermanos, la salvación tiene que ver con conocer a Dios. San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquel que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para salvarse. Y escuchen lo que voy a decir.
En el capítulo 33 del Conflicto de los Siglos, si no me equivoco, hay un título que dice Las trampas de Satanás. Y básicamente allí dice que a Satanás no le preocupa que se organicen este tipo de eventos. A él no le preocupa que la gente se reúna en congresos. A Satanás no le preocupa tanto que yo haga buenas obras afuera. A Satanás no le preocupa, y escuchen esto, y no me vayan a malinterpretar, a Satanás no le preocupa tanto que nosotros hagamos cultos familiares o que escuchemos predicadores en YouTube. A Satanás no le preocupa eso. Que escuchemos sermones, con todo lo importante que eso es, porque es muy valioso. Pero un telepredicador, un predicador a distancia, un predicador que usted ve en YouTube, no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Y es conocer a Dios. A Satanás no le preocupan estas cosas. A Satanás le preocupa y tiembla cuando un hijo de Dios dobla sus rodillas para buscar al Señor en oración. Y por eso se ha empeñado en hacer una sola cosa. Y especialmente en estos ministerios. Y es llenarnos de tanto trabajo, de tantas cosas que hacer, de tantas cosas buenas que hacer, porque son buenas, que nuestra agenda durante el día esté ocupada para que no saquemos un tiempo para hablar con Dios. Daniel lo hacía 3 veces al día y conocía a Dios. Suena bastante ilógico el hecho de querer o el hecho de no sacar tiempo para pasar tiempo, para no sacar tiempo para pasar con Dios en oración, pero pretender pasar una eternidad con Él. El enemigo es muy astuto. Y a los que estamos afuera, ocupados en nuestros quehaceres, tratando de buscando la manera de cómo sobrevivir en este mundo, Satanás nos mantiene ocupados y atareados en una vida que dura, dice el Salmo 90, 70 años o a lo sumo 80. Ocupadísimos en esta vida. Y descuidamos una vida que dura la eternidad. ¿Qué es la eternidad comparada con 70 años? Y lo más grave del asunto es que pasamos 30, 40, 50 años trabajando, ocupados en los quehaceres, y miramos atrás y digo, ¿y qué hice con mi vida? Miro hoy y ¿qué tengo? Apenas sobreviví. A los que les va bien, se consiguen una casita y metida en la ciudad, donde pronto toca salir. Aquel que no saca tiempo para orar, no tiene tiempo para salvarse. Y hablar de la oración es algo que todos conocemos, pero que muy pocos practicamos. El Señor desea que nosotros entremos en una comunión especial con Él, íntima con Él. En San Juan, el capítulo 10, San Juan, el capítulo 10, el Señor dice, ¿cómo funciona este asunto? Versículo 14, San Juan 10, 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco ¿a quién? A mis ovejas. ¿Y qué? Y ellas me conocen a mí. Ellas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. ¿Por qué? Porque ha habido una íntima relación. La salvación, hermanos, no depende tanto de lo que nosotros hagamos.
La salvación consiste en aprender a conocer a Dios. Y el versículo 4 dice, cuando yo hablo, dice el buen pastor, cuando yo hablo, ellas conocen mi voz y me siguen, escuchan mi voz, están atentas y esa voz llega al corazón. Esa palabra que es hablada y que con esa palabra fue formada el universo. Esa palabra que el Señor habla a su hijo y le dice, no cometerás adulterio. Y de esa manera transforma su vida y transforma su corazón. Pero para que eso llegue a ocurrir, necesita haber conocimiento. Y el conocimiento se hace solamente de rodillas. En el campo, estaba realizando una actividad que consideraba que lo hacía bien porque ya lo había hecho muchas veces. No un tema de agricultura, otro asunto. Pero un hermano que estaba recién llegado allí, y que por todo lo que sabía, por lo que se había dedicado en su vida, pues no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, este hermano llegó y me dijo, eso no se hace así. Yo le voy a decir cómo se hace. Y yo lo miré y le sonreí, como buen fariseo. Porque por dentro yo dije, ¿y este hermano qué se cree? Yo sé que él jamás ha hecho esto. Y esto es un asunto que yo ya he hecho muchas veces. Esto se hace así. Pero yo le sonreí y le dije, bueno, ¿cómo se hace? Dijo, esto se hace así, un poco autoritario. Yo le dije, muy bien, gracias, hermano. Y le sonreí. El hermano se fue y seguramente me consideró un muy buen cristiano. Pero yo dije, ¿qué va? Yo voy a hacerlo como se hace. O sea, él no tiene ni idea de esto. Y seguí haciéndolo como se debía hacer. Al rato llegó otra vez y me dijo, ¿cómo siguió haciéndolo así? Yo le dije, hermano, lo que pasa es que me pareció como más cómodo. Pero yo dije, otra vez vino a molestar. Y me dijo, no, señor, tiene que hacerse de esta manera. Yo le dije, bueno, hermano, pero por dentro quería decirle de todo. Seguía haciendo la actividad, pero obviamente no le iba a hacer caso. Y llegó una tercera vez, molesto y, y con una actitud aún mucho más fastidiosa, lo diría yo. Empezó a decirme muchas cosas hirientes y con un tono bastante sublevado. Y yo ya no pude más, pero le sonreí. En ese momento yo dejé tirado, solamente escuché lo que él dijo y dejé tirado lo que estaba haciendo. Y me fui al cuarto y me puse de rodillas. Y le dije, Señor, el hermano se ha dirigido a mí de una forma bastante incómoda. Voy a ser diplomático en la oración formulada, ¿verdad? No fue así como yo le dije al Señor. Y, y, y la verdad me ha incomodado un poco. Él cree que yo soy un buen cristiano porque trato de escuchar lo que él dice y le respondo de buena manera. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Pero Señor, no te puedo engañar a ti. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Y sabes que por dentro yo quisiera volverlo pedacitos.
Yo quiero pedirte un favor, Señor. ¿Podrías quitar de mí esta sensación? Me levanté, regresé al lugar y como si lo hubiera mandado a llamar, ahí llegó nuevamente el hermano. Y empezó a decirme un montón de cosas como la última vez. Y en ese momento yo lo miré y le sonreí. Le sonreí. Pero ¿saben? Había ocurrido algo inexplicable. Algo que no puedo describir con palabras. Porque esa última sonrisa fue sincera. Y vi al hermano y me provocaba darle un abrazo. Y yo le dije, está bien, hermanito, está bien. Y estaba dispuesto ahora a hacer como él lo había sugerido. Él se fue, pero antes de yo retomar la actividad, yo también abandoné el lugar. Y me fui para el cuarto. Y me arrodillé. Y con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, ¿qué hiciste? He experimentado el milagro más grande que pudiera haber. Para mí fue palpable. Yo dije, ¿transformaste un corazón de un momento para otro? Si hace tan solo unos instantes lo que sentía era incomodidad, molestia, fastidio, estaba enojado, no quería nada. Y de un momento para otro, ¿cambiaste el corazón? Sí, fue la orden de Dios que habló a mi corazón y lo transformó. Este Dios que es capaz de declarar lo futuro, que ve las cosas del pasado y del porvenir como si fueran presentes, como si fueran ahora, que creó el universo que vimos al principio, solo con su palabra, está dispuesto a tomar el control de nuestra vida también. Pero espera nuestra disposición. Esto es un asunto diario. Esa transformación que se experimentó o que yo experimenté de un corazón renovado, santificado por la palabra de Dios, debe ser una experiencia diaria en la vida del cristiano y solo se puede conseguir de rodillas, no mirando un predicador en internet y no llenándonos de teoría o haciendo cosas buenas afuera. Todo eso es importante, pero viene como resultado de una comunión estrecha con Dios y de una transformación de la naturaleza, como veíamos anoche. Dios ha puesto algo en las cosas que Él creó, y con esto termino, para que nosotros podamos comprender un poco de cómo es Dios. Decíamos que el sol tarda 8 minutos, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Pero saben que existen estrellas mucho más brillantes que el sol, que están a mucha mayor distancia. Las estrellas son ciertos cuerpos celestes que están formados de una variedad de químicos, de gases, entre otras cosas, que son formadas, creadas, pero que también asimismo son destruidas. Muchas simplemente dejan de existir. Y hay estrellas que están lejos y lejos y lejos, cientos de años luz. Y cuando usted sale en un cielo despejado una noche y ve una estrella, en muchas de ellas puede ser que usted esté literalmente viendo el pasado, haciendo lo que Dios hace con el tiempo. Porque es posible que esa estrella haya dejado de ser, simplemente murió, dejó de existir.
Pero la luz que dejó la estrella lleva cientos de años viajando en el espacio y yo la puedo visualizar porque no ha alcanzado a llegar. Está de camino. Viene de camino la luz. ¿Sí me hago entender? Y yo lo que estoy viendo simplemente es la luz viajando a través del espacio, pero la estrella ya dejó de ser. De alguna manera yo estoy mirando literalmente el pasado. El Señor deja estas cosas para que podamos tener apenas una pequeña idea de cómo es Él, de cuán grande es Él y de lo dispuesto que está. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, el cielo está así, esperando para enviar su ayuda, así como lo hizo con Daniel. Y los dejo con esta promesa. Isaías 65. Por favor, hermanos, grábense este versículo. Escríbanlo en las paredes. Hagan de esto un llavero para ustedes. Isaías 65, llévenlo a toda parte y leamos el versículo 24. Porque Dios está ansioso de responder la oración de un corazón ferviente. Isaías 65, 24. Y sucederá que antes que ellos clamen, ¿qué cosa? Yo responderé. Y mientras aún ellos estén hablando, yo habré oído. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pasemos más tiempo en oración. El Señor está ansioso de que le busquemos y está ansioso de compartir más tiempo con nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios fuerte y clemente, lleno de benignidad y de bondad. Tardo para la ira y grande en misericordia. Para ti, oh Dios todopoderoso, soberano Rey del universo, sea la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Anhelamos un día, Señor, estos hijos tuyos postrados aquí de rodillas, que en algún momento podamos tener el privilegio que tienen los ángeles, los querubines y los serafines de poder echar sus coronas a tus pies. Queremos hacer, Señor, de la oración un estilo de vida. Queremos aprender a hacer de ti nuestro mejor amigo. Hemos entendido, Señor, nuestra necesidad de ti, porque separados de ti no podemos hacer nada. Vimos una lucha constante, Señor, contra lo que queremos hacer, pero que finalmente nuestra naturaleza nos lleva a hacer otra cosa. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros de tu espíritu y que hables a nuestro corazón y que pongas tu ley en cada una de nuestras mentes. Conviértenos, dice tu palabra, y seremos convertidos. Pedimos el perdón de nuestras faltas cometidas hoy y tu bendición al ir a descansar. Rogamos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.